escuchaba a los maestros contar un poco qué percibían de los niños y siempre vamos a encontrar más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué percibimos de ellos? Su inocencia, su pureza, su ausencia de maldad y de malicia. Yo le contaba a Lauti, a Facu, al Cides el otro día, ustedes saben que nos reunimos durante la semana, nos preparamos, hay mucha preparación atrás de todo esto, oramos al Señor, oramos por ustedes, y mientras lo hacíamos yo le contaba que es tan poca la malicia de los niños que cuando ellos, todos los que son papás, mamás o abuelos, van a saber de lo que les hablo. Yo pasé por esa etapa, ya no, ya estaba más grande, porque me estaba reclamando el Día del Niño, le dije, ya está. Es más alto que yo, claro, no se puede. Claro. Usted debe recordar que cuando íbamos a esa reunión de padres o cuando te llamaban del colegio, cuando había algún inconveniente, que se peleó un nene con el otro, o cuando estás en una plaza o en un cumpleaños o en lo que fuera, los nenes se pelean por un juguete, por una situación, y a los 2 minutos ya están bien. Los que están meses peleados son los padres después. Y encima son los padres que dicen, no le digas, no te juntes más con ese nene, ¿eh? El nene ya es amigo otra vez. Ya son amigos de nuevo, ya está, ya se les pasó. Somos los grandes los que nos enganchamos, los que nos quedamos con la pelea, con la discusión, porque el niño nace sin malicia, con pureza, con inocencia, creyendo. Hoy decían de lo que les impactaba, siempre yo que fui maestro de niños también, la fe que tienen, cómo creen, cómo confían. Entonces la pregunta de hoy sería, ¿qué nos pasa en el camino? Claro, ¿qué nos pasa en el camino que perdemos esa pureza, esa inocencia? ¿De dónde enganchamos esa maldad? Porque perdemos esa capacidad de creer. ¿Qué pasa en el camino? ¿Por qué dejamos de ser niños? Y hoy vamos a comprender y entender un poco eso. Recordad, por ejemplo, que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea como niños. ¿Te acordás la realidad histórica de Adán y Eva? Eran como niños. ¿Cómo andaban? Desnudos. ¿Ya viste a tus hijos que salen desnudos? No, ¿dónde va? A Tiago le encantaba. A todos los hijos salían. Ningún problema con pañal, sin pañal. Porque no se daban cuenta. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva cuando comieron del fruto? Lo primero que hicieron. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza. Y antes, la pureza, la inocencia, es la verdadera identidad de Dios. Fuimos creados puros, inocentes, sin maldad, sin malos pensamientos. Ahora, después los niños nos vamos transformando en grandes personas, maduras, pero hay algo que pasa en el camino, que hoy lo vamos a recorrer un poquito para entender. Y vamos a entender algo muy importante, la diferencia entre niño e hijo. Yo hoy necesito que vos comprendas y entiendas eso, que es parte del mensaje de hoy. La diferencia entre niño e hijo, o si es lo mismo, o si no. Pero hablando de la pureza y de la inocencia, te lo quiero reflejar y mostrar en un video que me gustó mucho, que vi en las redes, que es italiano. Sí, la hermana Lidia dice, ay, yo voy a entender, dice ella, claro. Pero está traducido, por supuesto, y toman a 3 niños y colocan, no me quiero ir, Román ya me mira, me dice, pastor, quédese quieto, y colocan en esos niños, los colocan en una situación con una ragazza, con una niña bonita, y les hacen unas preguntas.
A ver si algunos lo habrán visto seguramente, porque especialmente los maestros, porque es viral para los maestros, pero refleja la pureza y la inocencia de lo que le estoy hablando. A ver. Ah, Come ti chiami? Pietro, Fulvio, Domenico, Quanti anni hai? 11, 9 e mezzo, 7, 8, Che vuoi fare da grande? il pompiere, calciatore, il pasticcere, il poliziotto, il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace guardare. Salvo le persone che non piace la pizza. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono. Le sue scarpe, le sue mani, i suoi occhi, i suoi capelli. Sensibilità sono i capelli. Tutto. Sarebbe una bambina. Fidanzerei. E ora falle una carezza. Falle una boccaccia. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. No. Ce l'ho do. No. No. No? E perché no? Perché? Lei è femmina. Non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare? Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto. Oppure con un mazzo di fiori. E perché? Sono. Porque soy hombre. Amén. Es un aplauso, claro, a la pureza y a la inocencia del niño. ¿Qué nos pasa en el camino? ¿Qué nos pasa a los hombres en el camino? ¿Por qué no somos como niños? ¿Sí? Porque cuando es el momento de decir algo lindo, de dar una caricia, la pureza, la ingenuidad, la ternura, ¿por qué se nos va? ¿Por qué se nos quita? ¿Por qué nos da vergüenza? ¿Por qué dejamos de ser niños? Y la seguridad completa y absoluta. Yo me acuerdo del schiaffo porque soy de familia italiana, así que el schiaffo siempre andaba cerca. Claro. Les voy a dar un schiaffo, decía el nono. Nunca te lo daba igual. Mi mamá te corría 2 cuadras y después te hacía así. El schiaffo no llegaba. Pero cuando le dice, después de todo dar un schiaffo, quedan bloqueados, no entra en su realidad. ¿Por qué? ¿Viste la respuesta? Porque se le tiene que dar flores a una mujer. Porque se la acaricia. Porque no se golpea a las mujeres. Porque es bruto. ¿Por qué? Porque soy un hombre. ¿Cuánto tenemos que aprender de los niños? ¿Por qué dejamos de ser niños? ¿Qué nos pasa en el camino?
¿Por qué perdemos la pureza, la ingenuidad? ¿Nos hace menos hombres? ¿Nos hace menos mujeres? ¿Dejar de ser niños? ¿Se puede seguir siendo niño? Vamos a responder un poco esas preguntas. Yo te invito a que leas conmigo lo que sucede cuando Jesús se confronta con los niños, con una situación que seguro la conoces bien. En Marcos capítulo 10, verso 13. Mientras lo buscas, lo vamos a ver. La situación siempre es mejor de manera visual poder ver toda situación. Tené marcado Marcos capítulo 10, verso 13, lo vamos a leer ahí. Eso que vamos a leer es esta situación que vas a ver acá, que seguro la conoces bien, pero es bueno recordarla. Jesús está con sus discípulos y sucede algo. El maestro necesita descansar. No ahora, por favor. Hermanos, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. Porque de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que presentaban a los niños, porque Jesús estaba cansado y tenía que descansar. Entonces, viendo esta situación, Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños que vengan a mí. No solo déjenlo, no se lo impidan. Porque de los que son como ellos, de los tales, es el reino de Dios. Les digo, de cierto les digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. Entonces tenemos un principio acá muy importante, que vamos a ir siguiendo ahí en unas plantillas que armamos, que necesitamos ser niños y ser como niños y permanecer siendo niños. Eso no nos va a hacer ni menos hombres ni menos mujeres, porque Jesús es muy claro. Bueno, primero, por supuesto, de más está decir el amor de Jesús hacia los niños, hacia la pureza, hacia la inocencia, pero deja algo muy claro. Dice que si vos y yo no recibimos el reino de Dios, no entendemos el reino de Dios como niños, no vamos a entrar. Entonces, acá hay algo importante que no podemos olvidar. No podemos dejar de ser niños. Y acordate que eso no te hace una persona diferente. Al contrario, te va a hacer mejor. Ahora, presta atención, porque hay mucha gente grande que es inmadura. Y hay mucha gente joven que es madura. Acordate que yo te enseñé un principio hace tiempo, que lo vivo y que lo veo en mi vida y lo veo en muchos, que los años te hacen viejo, no te hacen sabio siempre, sino las experiencias te generan madurez. El conocimiento, el entender en Dios te transforma en una persona madura. El Espíritu de Dios, no los años. Hay mucha gente vieja, mucha gente grande, mucha gente ya que es inmadura, y mucha gente grande que continúa siendo niño. Y eso no es un problema, eso es una bendición. Pero por eso quiero diferenciar también la capacidad de ser niño con la capacidad de ser hijo.
Porque el hijo probablemente nunca va a dejar de ser un niño. ¿O sí? Pablo lo explica de esta manera. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, verso 20, ante una situación a la iglesia en Corinto les enseña esto. 1 Corintios capítulo 14, verso 20 les dice: hermanos, no sean niños. O sea, ¿en qué quedamos, pastor? ¿Somos niños o no somos niños? A ver, Pablo lo explica bien. No sean niños en el modo de pensar. Porque si pensás en los niños, lo que hablaban hoy los maestros y demás, en su ingenuidad, en su pureza, fíjate que el niño no tiene idea del peligro, ¿sí? Tenés que cuidarlo de todo, tenés que cuidarlo del fuego, tenés que cuidarlo de... Porque no entiende todavía el peligro, no entiende las situaciones. Entonces, no seas niño en tu modo de pensar, dice, sé niño en la malicia. O sea, no tenés que dejar de ser niño en la malicia. Yo te enseñé y te dije en el inicio que Dios nos creó puros, inocentes. Tenés que conservar esa pureza, esa inocencia. Pero en este mundo, pastor, sí, en este mundo. Porque lo importante no es lo que venga hacia vos, sino lo que sale de vos. Y vos no tenés que tener un corazón malo, no tenemos que tener un corazón malo. Pero en este mundo va a ser complicado ser niño así, sí. Vas a ver que sí. Pero de los tales es el reino de los cielos. Y si no recibimos el reino de Dios, si no lo entendemos como niños, no lo vamos a entender. El niño cree, el niño espera, el niño confía. Por eso tenemos que ser como niños. No en el modo de pensar, sino en la malicia. Maduros en el modo de pensar. Puedo ser niño en mi corazón, puedo tener un corazón de niño, decir conmigo, quiero tener un corazón de niño. Y al que tenés cerca, decirle, tenés que tener un corazón de niño. No es ser inmaduro, es el que todo lo cree, el que todo lo espera, que nunca deja de esperar, de creer, de soñar, de proyectar. Corazón de niño, pero maduro. Niños o hijos, te decía yo entonces. Acá te busqué rápidamente 3 principios, 3 versículos entre la diferencia entre la niñez y la madurez, para que lo comprendas y lo entiendas. También el apóstol Pablo, ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 3, lo vas a ir siguiendo ahí en la plantilla, en el capítulo 3, verso 14, dice, 1 Corintios, capítulo 3, verso 1, al 4. De manera que, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque les di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaz, ni sos capaz todavía, porque aún sos carnal, porque habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? ¿Qué explica en esto primero el apóstol Pablo? Que cuando no creces, cuando no madures, porque el niño, yo le explicaba eso a mi hijo cuando era más chico, ustedes como papá, mamá, habrá sido lo mismo. Viste que el nene es gracioso cuando es chiquito. Mira qué lindo, el nene ahí tirado en el piso, en la arena, viene todo con arena en la boca. El otro día estábamos mirando, a Tiago le gustaba comer arena. No sé por qué, creo que salió así un poco por eso. Comía arena, aquello. Ay, qué divertido. Imagínate la hora que venga comiendo arena. Digo, hijo, no, o sea, no, es ridículo, no es gracioso. O que viene un nene así, estás comiendo y te dice caca. Ay, ¿qué? Vas y lo limpias, qué sé yo. Fíjate que llega Lautaro y le dice a Laura, mamá, caca. Claro. Yo, arreglá con Ailén, fíjate, no sé, fíjate, dijo, claro, ya está. Fíjate, o hace algo, ya no queda bien, ya no es. ¿Sí? Imagínense a Leo que venga corriendo así, pastor Upa.
Leíto, fíjate, claro, si querés oramos, pero no voy a poder, no, upa, ya no es gracioso, no queda bien. Hay cosas que cuando sos niño son divertidas y graciosas, pero cuando ya sos grande, no. Es lo que está explicando Pablo, muchachos, les dice, ya está. ¿Cómo les hablo? ¿Como a niños? O les digo, no tenés que pecar. O les digo, no mienta, no peque, no vaya allá. Venga a la iglesia. Venga, le vamos a dar un regalito. No, acá, hermano, ¿cómo les hablo? Le dice a los corintios. ¿Como a niños o como a espirituales? ¿Les doy la lechita o les doy comida? Entonces, el niño todavía es inmaduro. Pero cuando yo tomo la madurez, empiezo a ser espiritual. El niño todavía no. Otro principio está en Hebreos capítulo 5, verso 13. Hebreos capítulo 5, verso 13. Dice, todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para el que ha alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Yo te dije hoy en el inicio, y lo estabas viendo, que el niño no tiene la capacidad todavía de discernir lo que está bien y está mal. Se lo tenés que enseñar. ¿Sí? Le tenés que decir que eso sí, que eso no. Que eso está bien, que eso está mal. Es la parte de la educación donde va aprendiendo lo que está bien y lo que está mal. Lo que es correcto y lo que es incorrecto. Sin dejar de ser puro. Sin dejar de creer. Pero empezar a ejercitar, eso te va dando la madurez, ejercitar lo que está bien y lo que está mal. Entonces le dice, el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Si estás toda la vida necesitando de la lechita, de la mema, de la mamadera, y vivís siempre en pañales, nunca vas a crecer. Y yo te decía hoy, hay mucha gente grande que es inmadura y que todo el tiempo viene con la misma pregunta, con la misma, quiero la leche, quiero la mema, quiero... Y el pastor va y lo va a atender y lo va a bendecir y le va a dar y te cambia el pañal, pero vos tiene que haber un momento en tu vida donde puedas alcanzar la madurez para que puedas ir hacia lo sólido en tu vida. Hacia lo sólido, es una transformación. El niño es inexperto, no discierne el bien del mal. Vos tenés que, en eso, alcanzar madurez. Saber muy bien lo que está bien y lo que está mal. Ahora, después que hagas lo que está mal, es otro tema. Sabiendo. Pero lo importante es que cuando sos maduro ya sabes muy bien lo que está bien y lo que está mal. No tenés que ser inexperto. Y el último principio está en Efesios capítulo 4, verso 13. Efesios capítulo 4, verso 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor podamos crecer en todo aquel que es cabeza, que es Cristo. ¿Qué cualidad le pasa a los niños? Son fáciles de engañar, ¿no es verdad? El niño con una golosina, con una distracción, lo atrae. Fíjate que incluso los secuestros, los momentos de engaño y demás, a los niños es muy fácil. Le haces ver lo que quiera, le haces creer lo que quiera, porque el niño es fácil de engañar. Entonces el Señor te dice, acá el apóstol Pablo le habla a los hermanos en Éfeso y le dice, si son niños van a ser engañados por Satanás, por el enemigo, si son inmaduros. Tienen que madurar en su fe. ¿Cómo Satanás te va a engañar? No, si vos sabés que hace eso,
Si vos sabés que te engaña, que te miente, cuando le tenés que decir a tu hijo, no, mamá, pero no, pero eso es mentira, ya. Pero no podés pensar eso, ya sos grande. Es un engaño, ya lo sabés. Y otra característica que tienen los niños y adolescentes todavía, mientras van creciendo, es la fluctuación. ¿Sí? El niño está bien, de repente llora. De repente quiere comer, llora. Quiere lo otro, está feliz enseguida, le pone bueno, hoy está en la época de la tablet, del celular, ya se le pasa. Va fluctuando. El adolescente, ni hablar, con las hormonas a full, ¿sí? Se terminó la vida, se terminó todo, no tengo más. Y vos le dices, tenés 14 años, tenés 16 años, tenés 17 años, no, ya está, se terminó, era la mujer de mi vida. No, por Dios, tenés toda la vida por delante. Tranquilo. No voy a hacer nada. No, y vos, claro, vos con tus 30 años encima, decís, ¿qué me queda a mí? O aquellos que tengan 50, 60. ¿Qué quedará? Porque fluctúas cuando sos niño, porque todavía no estás establecido en tu personalidad. Pero a veces veo esta característica en personas grandes. Y en el niño no hay problema. En el adolescente es parte de adolecer. Acuérdate que adolecer es una enfermedad. ¿Sí? Es estar adoleciendo, está formándose esto, está doliéndote el carácter, sacar esto, quitar otro, pero te va a hacer bien y te va a transformar en una persona madura. Pero no queda bien la adolescencia en una persona ya un poquito más grande, ¿no? No, el capricho. ¿Tenés 38? Ya, como... Y dice que fluctúan y son llevados de acá para allá. Me hacen acordar a algunas ovejas y a algunas personas grandes que ya no deberían fluctuar, que ya deberías tener firme tu fe. Ya no deberías enojarte con Dios. No es lo que yo quiero. Eso en un niño que se enoja con papá, con mamá, con el abuelo, con la tía, es gracioso. En vos ya ni a los ángeles le hace reír. Ya dice, ¿no? Este muchacho, ¿qué le pasa? No voy más a la iglesia. No creo más. No. ¿Qué pasó? Tenés que alcanzar la madurez de la fe. Porque si no, vuelvo a repetir, entonces vas a ser carnal, vas a ser inmaduro, inexperto, no vas a discernir el bien y el mal, vas a fluctuar y vas a ser engañado por Satanás, por tu inmadurez. Entonces no debemos confundir ser niños con ser hijos. Necesitamos alcanzar la madurez espiritual sin dejar de ser niños, sin dejar de tener el corazón de niño. El corazón de niño. Por eso, ahí voy para finalizar, a definirte la importancia entonces de poder seguir siendo niño, pero ser hijo. Ahí es donde está la diferencia. Ser hijo. Y ser hijo es algo que vos no podés hacer. Es algo que Dios hizo en vos y en mí. El apóstol Juan lo define muy bien. Si lees conmigo en 1 Juan capítulo 3, verso 1, dice, 1 Juan capítulo 3, verso 1, dice, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos, decí conmigo, llamados hijos de Dios. Soy llamado hijo de Dios. Amén. Decirle que tenés ahí cerca, sos llamado hijo de Dios. Porque no nos podemos hacer hijo de Dios nosotros. ¿Sí? Hay un llamado, hay alguien que nos tiene que, la palabra es engendrar, adoptar como hijo. Vos podés decir, yo quiero, nos reíamos el otro día con Tiago porque conocimos un abuelo ahí, un papá, ¿no, tía? Estaba bueno ser hijo de... Me decía, papá, ese.
Bueno, le digo, hasta yo quiero ser el hijo de ese. Claro, ese era, estaba bueno. Íbamos a ir con Tiago a querer que nos adopte. Pero no se puede. Porque sos hijo por descendencia, por adopción, por ser engendrado. Y mirá el amor que tiene Dios, dice Juan. ¿Qué amor que tiene? Me hace acordar este versículo también donde está en Juan 3:16, que dice, de tal manera amó. Mirá como Juan, que era el discípulo amado, agradece tanto. Yo creo que Juan tenía ese corazón de niño, agradece tanto el amor de Dios. Dice que siendo nosotros pecadores, vos sos pecador, ¿sí? Sos pato criollo, así macana, ¿sí? Celeste hasta la cabeza se agarra, muy bien. ¿Qué es? Yo también, nada más que tengo menos pelo, pero sí. Ahí levantó los pies, las manos, todo. Pecamos, tenemos malicia, tenemos malos pensamientos, prometemos y no cumplimos. Le prometemos a Dios, hacemos pacto, esto, lo otro, aquello, y después hacemos cualquier macana. Nos enojamos, nos ofendemos. Y sin embargo, dice, mirá qué amor, que Él, pudiendo llamarnos un montón de cosas, porque vos te das cuenta que es Dios, ¿no? Nos llamó hijos. ¿Cuánto amor? ¿Cuánto amor nos llamó hijos? Y dice, por eso el mundo no te conoce, porque imagínate que no lo conoció a Él, te va a andar conociendo a vos, o a mí. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios. Decí conmigo, ahora soy hijo de Dios. Ahora soy hijo de Dios. Claro, no sos hijo de cualquiera. ¿Quién es tu padre? Dios. ¿Qué es Dios? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el omnipresente, el omnipotente. ¿Viste cuando iba al colegio y te decía el nene, mi papá? Ese es el grandote que está ahí y te va a agarrar, ¿eh? Porque mi papá, y vos veías al otro papá y decías, hijo, cállate. Que está grandote, se decía así, tipo Leo, tipo un Facu alto, te agarraba, un Seba. Jalo, que ahora papá lo arregla. No le digas más nada. Ahora, si vos lo veías medio bajito y demás, ibas envalentonado. ¿Qué te pasa con mi hijo? Claro. Pero el hijo ve al padre, ¿no? Ese es tu padre. Y vos tenés que decir, mi papá, nosotros sí podemos cancherear con nuestro padre. Es omnipresente, omnipotente, todo lo puede. No hay nada imposible para mi padre. Ese es mi padre. Dar un aplauso a tu padre. Y aprende a ser hijo, a vivir como hijo. Dice la palabra de Dios, ¿por qué vivimos siendo esclavos y somos hijos? ¿Por qué? Llamados hijos de Dios. ¿Cuánto amor? Y mira, te digo rápido nada más un concepto, no sé si está ahí en la plantilla o no, pero mira, en hebreo la palabra hijo es ben, lo vas a ver siempre como terminación. ¿Está? Sí, bueno, lo vas a ver siempre, agradecemos a Facu, eso, vamos a quien lo hizo, porque esto lo entregué muy tarde. Ben, vas a ver siempre esa terminación, y acuérdate que es hijo. En arameo es bar, no con B corta, ¿sí? El otro bar. En griego es huíos, y yo cuando decía hay que huir de los hijos, pero no tenía que ver con esa palabra. Y en latín, que es muy interesante porque es donde ya entramos a nuestra lengua, es filius. Y ahí vas a ver del italiano, del portugués, que la palabra es filio, ¿sí? En italiano, en portugués, en la mayoría de los idiomas latinos. Y fíjate que de la palabra hijo, de la palabra filius, de la palabra filio, sale, por ejemplo, filiación, sale Félix, que es feliz, porque los hijos, los niños son felices. Sale felar, que es mamar, que es tomar la leche de las mamas,
del niño cuando lo primero que hace es poder tomar la leche. Sale fecundo, sale feligrés, y puedo seguir toda la mañana, es solo un pedacito de capacitación. Fíjate que la palabra hijo tiene ese concepto de filiación, de felicidad, de alimento, de estar dependiendo de alguien. Y si buscas en la palabra de Dios, por eso te decía que Ben es hijo en el Antiguo Testamento. Hoy no tengo el tiempo de enseñarte esto, pero vas a encontrar siempre que dice los hijos de David, los hijos de Noé, los hijos de Babilonia, los hijos... Bueno, porque la palabra Ben y la palabra hijo no era solamente el engendrado, sino la descendencia o la pertenencia a un grupo. Por eso es tan importante que seamos llamados hijos de Dios. Porque no somos solamente yo soy el hijo, y vos, no, pertenecemos a los hijos de Dios alrededor del mundo. Tenemos un grupo de pertenencia. Tenemos hermanos y hermanas. Pertenecemos a los hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos una pertenencia. Estaban los hijos de Abraham, los hijos de David, los hijos de Israel, porque pertenecían. Entonces, cuando Dios te llama hijo, te coloca en un lugar de pertenencia. Por eso es tan importante ser iglesia. Fíjate que la palabra filio, te decía, viene de filiación, de feligrés. El feligrés es el que concurre la feligresía de la iglesia. Cuando sos iglesia, somos un grupo de hijos de Dios que venimos a adorar al Padre, a ser hermanos y hermanas, a bendecir a nuestro Padre y a recibir de nuestro Padre y a disfrutar de nuestra familia. Por eso somos hijos de Dios. Pero somos llamados hijos de Dios. Y en ese llamado, en esa descendencia y en esa pertenencia hay un poder, que es con lo que quiero terminar esta palabra y que la puedas comprender. Hay un poder que no es solamente, por eso te decía, ser niño, sino ser hijo. No necesitas dejar de ser niño para ser hijo. Yo sigo siendo niño y sigo siendo el hijo de acá de la hermana Lidia. Tiago ya no es más niño, no recibe regalo del Día del Niño hoy, pero sigue siendo hijo. No dejas de ser niño, pero sos hijo. Y en esa palabra hijo, lo que hoy quiero que sí comprendas es este final, que no pierdas la ingenuidad, que no pierdas la pureza, que no pierdas la fe. Por eso Jesús dijo, no le impidan, porque siendo como niño vas a entender mejor el reino de Dios, porque nosotros los grandes complicamos todo. Como yo te dije en los mensajes anteriores, queremos empezar a entender a Dios, ¿te acordás? Y queremos entender, el chico no quiere entender nada. No quiere saber de qué está hecho el caramelo, el chupete, no, dámelo y se lo come. Siempre te enseñé, ¿no? Te pregunta, vos que sos papá, mamá, ¿hay leche? ¿Cuánto está la leche hoy? ¿Cuánto está la leche? Te hago el litro. No tiene idea. 16, no tiene idea. 2 luquitas está tu leche, hijo. 1.500, 2.000, ¿sí? Tomás 15 por día. Tratá de bajar el... Claro. No te preguntan. Te pregunta, ¿cuánto está la mira de pollo, papá? No, te dice, hoy quiero comer mira de pollo. ¿Me haces la leche? Y si es más niño todavía, grita nada más. ¡Ah! Listo. No te pregunta. No. ¿Por qué cambiamos eso con Dios? ¿Por qué no vamos a Dios con corazón de niño? Diciéndole, Señor, tengo hambre, tengo sed, dame de beber. Y Él mismo te dice, si tomás, no vas a tener sed jamás. Si comés de mí, no vas a tener hambre.
Por eso tenemos que ser como niños, para entender el reino de los cielos. Que tenemos un Padre que nos ama, de tal manera te ama, que te llamó hijo. Tú podrías haber llamado pecador, incircunciso, y sigo que me hace bien, me descargo un poco ahí. Te podría haber llamado cabra, es como justo la tengo acá. Tengo una foto de Calchaquí, de Santa Fe. Te podría haber llamado un montón de cosas, pero te dijo, hijo, hija, decí otra vez conmigo, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. ¿Lo comprendés con ese corazón de niño? ¿Puedes creerle a Dios? ¿Puedes confiar en ese Dios? ¿Puedes dejar de pensar cuánto está la leche, cómo va a ser el Señor para hacer ese milagro en mi vida? ¿De qué manera lo hará? ¿Mandará una...? ¡Tirate! Como cuando el nene se tira a UPA y no está pensando en nada, ni en los peligros, ni en nada. Se tira a los brazos del padre, de la madre, porque confía, porque espera, porque ama. Corazón de niño. Pero hay un poder, te decía entonces en el final, que también, hoy estamos con el discípulo amado, ¿de quién más, no? También lo dice el apóstol Juan en el capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 12. Termino con esto y es importante que lo comprendas, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes recibieron a Jesús aquí? Amén. Si no recibiste a Jesús nunca, hoy no salgas de la iglesia sin Jesús, porque si no, no sos hijo, sos creación de Dios, pero no sos hijo. A todos los que le recibieron, primer punto, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes creen en el nombre de Jesús? Muy bien, entonces lo recibieron, creen en su nombre. Mira que están filmando de arriba y de abajo, de los dos lados filmamos. Les da una potestad, un poder, una escritura, un documento. Y ese poder dice la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Es como cuando vas a anotar si adoptaste a un hijo o si engendraste un hijo. Creo que papá y mamá es ese, ¿no? El que engendra o el que adopta, el que es padre. Y yo cuando tuve que ir a hacer el DNI, no, la libreta de Tiago, me acuerdo el primer día que anotaron ahí, Tiago Samuel Vega. Y ahí se me vino el mundo abajo. Ahí dije, ahora tengo la responsabilidad. Porque era un documento legal, era mi hijo. Y no había forma ya. Claro, ya está. Me dijo Tiago, hasta los 25 me tenés que mantener, me dijo el otro día. Se estudió la ley, se buscó todo, es terrible esto. Igual, los que son padres y madres desde hace mucho dicen que a veces tienen que seguir manteniendo a los 29, a los 30, a los 32. Parece que los hijos siguen pasando con el documento. Dice, mamá, no, pará, ya. Está acá en el documento. Bueno, con la gracia que te da y con lo divertido que es, mirá qué importante que es en el mundo espiritual. Porque Dios te da un documento, un acta de nacimiento, de adopción, que dice Diego Vega, hijo de Dios. Un poder, una potestad. ¿Por qué? Porque crees y porque lo recibiste, yo te doy un poder, una potestad, hijo de Dios. Y esa potestad y ese poder te sirve. Y te dice, ¿quién es ese nene? Y vos tenés el DNI. O tenés que presentar. Cuando salís del país, por ejemplo, no podés salir sin ese documento. Cuando vas a vacunarlo, cuando llevas al colegio. Bueno, cuando andás por el mundo, cuando andás por ahí, cuando estás con dudas, cuando el enemigo te engaña, cuando estás fluctuando, tenés que acordarte quién es tu padre. Y tenés que recordarle al enemigo quién es tu padre.
Tenés que decirle, mirá, yo puedo ser catrasca, yo puedo ser un desastre, yo estoy aprendiendo, yo estoy creciendo, pero yo tengo un padre. Mi padre es Dios. Y acá tengo la potestad, el poder que me hace ser hijo, hija de Dios. Y como hijo y como hija de Dios, tengo derechos, tengo privilegios. Así que apártate de mí, Satanás, porque no tenés nada para hacer en mi vida, en mi familia. Porque somos hijos de Dios. Yo soy un hijo, una hija de Dios. Tenés derechos, tenés privilegios de ser hijos de Dios. ¿Tenés responsabilidades? Hoy no te voy a hablar de eso. Hoy te hablo de los privilegios, de los derechos, de poder clamar, de poder orar, de que te escuche el cielo, de que seas aún superior a los ángeles, porque sos hijo y sos hija de Dios. Porque cuando entres al cielo van a estar los ángeles, los serafines, los querubines, todos mirando y un pasillo, y vos vas a estar entrando ahí, los hijos y las hijas de Dios adorando al Padre. ¿Por qué vivís a veces como esclavo? ¿Por qué vivís a veces como si no fueras el hijo de un rey o la hija de un rey? Ahí es donde tenés que usar tu corazón de niño. Creerle siempre, con pureza, con ingenuidad, con dulzura. Podés ser hijo con corazón de niño. ¿Y cómo lo sé esto? ¿Cuál es mi seguridad? Le dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, verso 14. Ponete de pie, vamos a leer esto juntos. Yo te lo leo, no te preocupes. Capítulo 8, verso 14 de Romanos dice, escucha bien, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no recibiste el espíritu de esclavitud. ¿Qué te esclaviza? ¿Qué te retiene? El pasado, la ansiedad del futuro, una enfermedad, una circunstancia, una persona, una situación. No recibimos espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Clamamos, tenemos la potestad, el derecho de poder entrar delante de la presencia del Señor y clamar y reclamar, Padre nuestro, que estás en los cielos, venga tu reino. Bendice mi vida porque soy tu hijo. Sosténme con tu mano porque soy tu hija. Provéeme todo lo necesario porque soy tu hijo. Nada me faltará porque eres mi padre. No temeré mal alguno, aunque ande y pase por valle de sombra de muerte, porque tú eres mi padre. Andaré confiado. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios tenés que ser una persona espiritual. Porque hay una conexión. El Espíritu Santo se conecta a tu espíritu y te da la seguridad de que sos hijo o hija de Dios. Y eso el enemigo lo sabe. Por eso no fluctúas. Yo después de que decidí seguir a Cristo y entender que era un hijo de Dios, después de los 15, 16 años que tomé esa seguridad, nunca más fluctué. Jamás me enojé con Dios. Nunca dejé de seguir al Señor. Nunca dejé de predicar. Nunca dejé de ir a la iglesia.
siempre disfruté de ser hijo e hija de Dios. Porque el Espíritu de Dios le dice a mi espíritu todas las mañanas, todas las noches, y te lo está diciendo hoy, te está dando convicción de que sos un hijo o una hija de Dios. No permitas que el enemigo, que Satanás, que tu mente, que nada ni nadie te diga que no sos nadie, que no sos nada. Sos hijo e hija de Dios. Y mira cómo termina. Y si sos hijo, ¿qué somos los hijos? Herederos, decí conmigo, herederos. Algunos como yo todavía nada, pero bueno, ya vamos a heredar. Cuando sos hijo, esa potestad te da la capacidad legal, y en este caso legal y espiritual, de ser heredero. Los hijos son herederos naturales. ¿Sabías que legalmente no hay que hacer ningún papel para que vos heredes? Heredás por ser hijo o por ser hija. Automáticamente. Eso está acá en la palabra de Dios. Somos, dice, herederos de Dios. Heredero de Dios. ¿Qué anda viviendo como un miserable? Dando lástima por ahí, como perro mojado. Cuando tenés que levantar ahí bien el pecho de paloma. Es decir, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Heredero del Señor. Coherederos con Cristo. Después dice algo medio complicado y si padecemos juntamente con Él, bueno, seguramente vos tendrás lo tuyo, yo tengo lo mío para cumplir esa parte de la herencia, si hacía falta, lo hacemos. También seremos herederos y glorificados juntamente con Él. A ver, los hijos y las hijas de Dios, los herederos y herederas de Dios, en esta mañana, cerrá tus ojos ahí donde estás y comenzá a adorar al Señor y decirle, Padre, yo soy tu hijo y tú eres mi Padre. Yo clamo y reclamo mi herencia. No tenés que hacer nada. Solo vení delante de Dios y decirle, Padre, quiero vivir como hijo y como hija a partir de hoy. Sin dejar de ser niño. Sin dejar la pureza. Sin dejar ese corazón de niño. De creer, de esperar. De ser puro. Pero Señor, tengo una potestad, un poder, una capacidad, un regalo, una herencia. Me amaste tanto que me llamaste hijo de Dios, hija de Dios. Vení delante de la presencia de Dios esta mañana y clamá por tu herencia. Y recibí el privilegio y la bendición de ser hijo y ser hija de Dios.